Del efecto, de las consecuencias en la salud de lo que genera este cambio climático. Bueno, estamos en agosto, hoy por ejemplo una mínima de 12 grados, una máxima de 34, una gran amplitud térmica que hace que se dificulte la organización del día de los trabajadores y de cada una de las personas también en su propio domicilio. Sobre todo con el abrigo. Allí, bueno, una situación que se vuelve muy complicada a la hora de saber cómo retirarse de su casa. Bueno, vamos a hablar de este tema con el doctor Fernando Ribodino. Él es el director médico del Sanatorio Allende, es especialista en medicina interna o clínica médica, justamente para que nos dé algunas recomendaciones a tener en cuenta con lo que es este agosto loco, con un clima inusual a esta altura del año. Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por dialogar aquí en Telefe Noticias con nosotros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Bien, bueno. Como usted bien dijo, primero, esto se da en invierno todavía, el invierno no ha terminado. Así, probablemente esto sea transitorio, después vuelva el frío. Hay que tener en cuenta también que los días son cortos todavía, entonces probablemente a la noche refresque más de lo que sucede habitualmente en verano. También tener en cuenta que las estructuras tardan más tiempo en calentarse, entonces probablemente adentro de los ambientes hace frío, no todos los ambientes seguramente tengan la misma temperatura. A veces los ambientes a lo mejor bien amplios, con entrada de luz exterior, al mediodía puede hacer bastante calor y durante la tarde, a la tardecita, a la noche empieza a hacer mucho frío. Entonces, cuesta adaptar en los ambientes públicos, en los lugares grandes, aclimatizar, tanto regular lo que es el calor como el frío. Entonces, bueno, lo que necesitamos hacer en estos casos es adaptarnos y estar atentos a que las circunstancias van a ser cambiantes, ¿no? Bien, bueno, en esta temporada entonces de resfríos que ha retornado Fernando, vamos a pasar en limpio entonces en placa las recomendaciones a tener en cuenta para tomar las medidas y evitar entonces enfermarse. Bueno, perfecto. Aumentar ingesta de líquidos. Si vamos a estar expuestos al calor, sobre todo en el exterior, y vamos a estar haciendo deporte o estamos trabajando al aire libre, siempre considerar que durante los periodos de calor el organismo va a tratar de eliminar calor y lo elimina en forma de la sudoración, por lo tanto perdemos agua y al perdernos agua nos podemos deshidratar. A su vez también perdemos sodio, así que es bueno como medida preventiva en estas circunstancias tomar líquidos. Siempre recomendamos los médicos como un mínimo no menos de 2 litros diarios y después un poco regularlo de acuerdo a la sed. Si la actividad física va a ser importante, ¿no?, en horas de altas temperaturas, también considerar reponer sodio, reponer glucosa, electrolitos con alguna de estas bebidas aditivadas, ¿no es cierto? Con respecto a los alimentos, si vamos a estar expuestos al calor, también es preferible consumir alimentos que no generen exceso de calor en el organismo. Para eso siempre es preferible las frutas y las verduras, el arroz, el tomate, la fruta fresca, la verdura fresca. Evitar el alcohol, la ingesta de cafeína. Clarísimo, Fernando. Sí, Fernando, consultarte justamente cómo es que viene repercutiendo, cuál es el efecto allí en el hospital, en lo que es una temporada también de pandemia, de coronavirus, los resfríos. ¿Llegan directamente a la guardia este tipo de consultas? Sí, por supuesto que por el momento todavía no hemos recibido consultas por el tema del calor hasta este momento, del exceso de calor del día de la fecha, pero sí estamos recibiendo, sobre todo en pacientes pediátricos, mucha consulta de patología respiratoria estacional que venía demorada, que generalmente empieza en los meses de mucho frío, en mayo, en abril, mayo, y ahora estamos viendo muchos casos que comenzaron a verse hará 15, 20 días aproximadamente. Fernando, y allí las recomendaciones de situaciones a tener en cuenta antes de enfermarse, pero al tratarse tal vez de tan solo un resfrío, la automedicación también suele ser un peligro para los pacientes. Sí, ante cualquier duda siempre recomendamos que consulten a los médicos.
En el Sanatorio Allende tenemos 2 guardias de 24 horas que podemos recibir a todos los pacientes que necesiten atención. Tenemos atención exclusiva en los anexos para patologías respiratorias en las 24 horas, así que siempre recomendamos evitar automedicarse en estos casos. Fernando Ribodino, director médico del Sanatorio Allende, muchas gracias por tus conceptos. Gracias a ustedes, muy amable.